esta hora saludamos con el analista económico Alberto Dajic. Economista, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet. Como siempre el tiempo es corto, quisiera ir al grano y quisiera empezar por el último anuncio del gobierno en el sentido que hará un nuevo crédito a la China, algo que pues por supuesto se ha de alguna manera satanizado en los últimos años por los altos costos y el corto plazo al que hemos podido acceder a ese dinero. Ahora volvemos a acceder a la China y quisiera su análisis. Tenemos una necesidad de 8.300 millones de dólares, una necesidad de financiamiento. Y las condiciones en las que está el país y las tasas de interés a nivel internacional, las referenciales que han ido subiendo, no nos dejan saber o anticiparnos a que nuevamente conseguiremos un crédito, pero no en las mejores condiciones para el país. ¿Qué es lo que prevé usted desde su análisis? Bueno, el tema de la China no puede ser considerado de un crédito más. A mi manera de ver, el Ecuador tiene que replantear la relación entre el Estado chino y el Estado ecuatoriano. No es posible que un Estado, un país, la China, haya tomado el petróleo en garantía y con una garantía tan buena le haya dado al Ecuador préstamos tan caros que además tenían un encaje, un depósito de garantía que se ha sabido recientemente porque los contratos eran reservados, es decir, oprobiosos para el país esos créditos. Pero además, Janet, para que la teleaudiencia comprenda, esa plata se la dan a Petroecuador en muchas ocasiones y Petroecuador no la usa para petróleo, sino que para inversión petrolera o para sus actividades, sino que se la pasa al gobierno ecuatoriano, lo cual es prácticamente una especie de peculado. Y con esa plata se hacen obras con empresas chinas que tienen sobreprecio y que no funcionan. Por lo tanto, ir a la China sin replantear la relación con ese país, sin exigirle a la China que compense al Ecuador el daño que le ha hecho durante estos años, el perjuicio que le ha causado al pueblo ecuatoriano, me parece peligroso. ¿Por qué? Porque la China, ya sabemos, que ha sido el último recurso de Venezuela, pero prácticamente en las condiciones en que prestan el dinero, uno casi que se hipoteca de por vida a ese país. ¿Usted prevé que las condiciones en las que se vuelva a firmar con la China serán, digamos, estas en perjuicio, digamos, en donde no hay un ganar-ganar, sino que el ganar se lo lleva la China y nosotros perdemos, o sea, empeñamos el petróleo? Ahora usted nos recuerda que hemos dado también garantías, es decir, recontragarantizamos que vamos a pagar, pero por el otro lado no tenemos una compensación que vaya acorde a nuestra intencionada recuperación económica. Esperemos qué resulta de esta negociación. Las actuales autoridades económicas tienen una visión mucho más clara y tienen una concepción de las cosas diferente a lo que sucedía en el pasado. Eso nos da algo de optimismo. Sin embargo, esperemos a ver. Yo no quiero anticiparme. Yo creo que es posible obtener créditos de la China, pero la China tendría que darlos en unas condiciones extraordinariamente buenas, inclusive para compensar el daño que nos ha hecho en tiempos pasados. Bueno, habría que ver si les interesa, desde mi punto de vista, y por supuesto seguramente puede estar equivocado, pero me parece que no les interesa. Porque este es un patrón que están repitiendo en otros países y en donde no se ve que haya un interés de que el país al que le prestan la plata pueda recuperarse y tener una mejor situación económica, sino más bien de crear un sistema en donde pasemos de depender de unos países poderosos a un nuevo país poderoso llamado la China. Si el Ecuador con firmeza contrata expertos internacionales independientes que avalúen las obras hechas por empresas chinas y denuncia al mundo los sobreprecios y la ineficiencia, yo creo que se puede lograr de la China una compensación y exigir
que esas empresas chinas devuelvan el dinero de los sobreprecios y rectifiquen todos los errores que se han cometido en el Ecuador. Y respecto a esto de depender de una potencia o de otra, cuando se hacen, estimada Janet, créditos con el Banco Mundial, con el BID, que fueron rechazados por el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque ahí no se podía a dedo asignar la obra pública como se asignó. No hay ninguna dependencia. Uno contrata un crédito con el Banco Mundial, con el BID, se hace una licitación internacional y gana el mejor postor. Vamos poco a poco. De todas maneras, digamos, estamos hablando de las condiciones en las que la China nos prestó en los últimos 10 años, que nos fueron las mejores para nuestro país. Pero veamos cómo está el mercado internacional y cómo está el panorama internacional para tampoco generarnos expectativas que no van a ser posibles. Y corríjame usted, pero si vemos la tasa referencial, que es a la que presta Estados Unidos, está en este momento en 2,25%. Ya anunció que para este año puede haber un incremento de esa tasa y que para el próximo año habrá 3 incrementos. Sumado al riesgo país que está en 686 puntos para el Ecuador y para hacer el cálculo de la tasa de interés hay que convertirlo en 6,86, ya vamos en más del 10%. Es decir, ni la China ni ningún país nos va a poder prestar en menos, que ese ya se dijo que es un interés demasiado alto para nosotros. Ahí la única diferencia sería el plazo. No sé si de alguna manera se logre conseguir con algún país, con el Fondo Monetario o con la misma China, en este alto interés, pero por lo menos a un largo plazo. No sé cómo lo ve usted. Usted ha tocado el punto neurálgico. El país tiene que bajar su calificación de riesgo, es decir, subirla para que baje el riesgo país. Estar mejor en su calificación de riesgo para que la tasa de interés baje. ¿Cómo va a lograr eso? Única y exclusivamente si va a los organismos internacionales, donde sí se pueden obtener recursos baratos y de largo plazo. Logra un acuerdo con esos organismos internacionales, comienza una verdadera reforma, profunda reforma de todas las distorsiones que se han heredado de la familia Revolución Ciudadana, y el riesgo país baja. Entonces, va uno luego al mercado a obtener recursos más baratos para ir pagando la deuda más cara. Esto lo hemos dicho en este canal y en muchos otros medios hace 3 años. Es lo que se debía hacer. Seguimos sin hacerlo por consideraciones políticas. Entonces, mi llamado es a que de una vez por todas no juguemos a la política con la economía. La economía es una ciencia que nos permite servir a la gente. La política es el arte de conciliar voluntades para servir a la gente. Pero cuando entran en conflicto estas dos y la política gana, pasa lo de Venezuela. Cuando entran en conflicto estas dos y la política gana, pasa lo que hizo la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Es el momento de que reconozcamos que no hay otro camino que ir a los organismos internacionales para empezar un profundo saneamiento de nuestra economía. Sí, a ver, y en ese sentido, para poder acceder a los créditos del Fondo Monetario Internacional hay 2 vías. Una, haciendo las tareas. Otra, ya en emergencia y dispuestos a que nos ahorquen a última hora. Y hacer la tarea es precisamente hacer lo que usted acaba de decir, es ajustar la economía. Ahora, el gobierno ha hecho unos esfuerzos, digamos, que se han puesto sobre la mesa, ha reducido número de ministerios, ha despedido un número importante de gente del Estado, ha reducido gastos suntuosos, ha reducido las inversiones, digamos, la construcción de obras de infraestructura, es decir, ha hecho un esfuerzo para apretarse. Todo el mundo dice que no ha sido lo suficiente, pero en este momento se plantea que la mejor manera de ajustarse es reducir el gasto público, y ahí está incluido también el tema de los subsidios. ¿Usted lo ve también hacia allá? Porque ese también es un golpe duro, pues, o sea, no podemos pensar que solamente se está midiendo aquí el tema de la política, sino también del golpe que se le puede dar a la población. Bueno, en Venezuela no han dado ningún golpe a la población. ¿Y cómo está Venezuela? Esa es mi pregunta. Cuando
usted tiene que tomar una medida, la tiene que tomar. Si la atrasa, se va a endeudar más. Si se endeuda más, se va a complicar más su economía. ¿Vamos o no vamos a endeudarnos más? Sí. Vamos a ir a la China a pedir más dinero. Y una parte de ese dinero, ¿a qué se va a ir? A seguir subsidiando los combustibles. ¿Sabe usted, Janet, sabe el pueblo ecuatoriano, cuánto ha costado el subsidio de los combustibles durante la Revolución Ciudadana? Más de 20.000 millones de dólares. Es decir, se tomó toda la deuda externa que se tomó en ese periodo fue para subsidiar combustibles. Me pregunto, ¿es eso beneficiar al pueblo ecuatoriano o las deudas no se pagan? ¿Nos regalan el dinero después? Entonces, hay que entender que el supuesto costo político de tomar una medida, cuando se la retrasa, traerá siempre un costo mayor, a la larga, y peores consecuencias para el pueblo. Una última consulta por cuestión de tiempo, siempre es muy corto para analizar este tema tan importante, pero en el tema de los subsidios, cifra importante, en este año se prevé una duplicación del subsidio, de los subsidios, de 3.500 millones a 7.000 millones. Y el costo del subsidio, que esto es lo que la gente tiene que entender, para una persona de clase media alta versus una persona de clase baja, es una diferencia abismal. Es decir, quienes más se benefician con esto son los de clase media alta. Y para el próximo año, para que ustedes lo sepan, el subsidio a la gasolina va a representar un salario mínimo más al año, es decir, 2 salarios mínimos al año recibe una persona con posibilidades versus una cantidad ínfima que recibe una persona sin recursos. En ese sentido, ¿cuál debería ser la decisión, Alberto? Janet, es simple. A mí me tocó hacerlo. Subsidie directamente el transporte público para que los pobres no sean afectados. Focalice el subsidio. Dirija el subsidio únicamente a los pobres, porque no es justo que se subsidie a las clases altas y a las clases medias altas. Y es correcto su análisis. El subsidio a los combustibles va fundamentalmente a los que más tienen. Entonces, en aquella porción donde le pega a los pobres, sí hay que actuar subsidiando, por ejemplo, el transporte público, dejando, por ejemplo, el gas de uso doméstico para los pobres sin tocar, pero el resto tiene que ser revisado. Esta es la clave, focalizar, porque con eso no me voy a quedar. Perdón, economista. No es correcto que no se haga así. Le agradezco muchísimo por su tiempo aquí, siempre corto, como lo digo. Ya tenemos encendida la música, tengo que despedirme, pero muy valiosos sus aportes. Nos vamos a una nueva pausa.